capítulo 9, Jeremías capítulo 9, 23 y 24. Amén, ¿ya lo tiene? Y dice así la palabra del Señor. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, bendito Dios. Padre, nosotros nada somos, Señor, nada, Padre Santo, bueno procede de nosotros, Señor. Si no es tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, regenerándonos y dándonos una nueva vida, Señor, el hombre sin ti no es nada, Señor. Y que tú pones el querer como el hacer, Señor. Y que bendito Dios, nosotros no tenemos el poder, Señor, para hacer nada, Padre Santo. Que solamente es tu Espíritu Santo el que viene, Señor, y da vida, Padre Santo, a esos huesos secos, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a entender tu palabra, a exponerla, Señor. Y que no solamente, Padre Santo, se quede, Padre, en el intelecto, Señor, sino que podamos, Señor, llevarlo a la práctica, Señor. Señor, tú me conoces y conoces lo profundo de mi corazón, a ti no te puedo engañar, Señor. Sabes que soy un hombre, Padre Santo, débil, Señor, imperfecto, Padre Santo. Padre bendito de la gloria, nada hay en mí, Señor, que pueda impresionarte porque tú lo conoces todo, Señor. Y Padre Santo de la gloria, yo te ruego, Señor, que tú tomes mi vida, Señor, y la uses como tú quieras, Señor. Sabiendo, Señor, que tuya es toda la gloria, que tuya es toda la honra, Señor. Y por eso te exaltamos, Señor, porque tú de la nada, Señor, de hombres débiles, Señor, de hombres que, Padre Santo, corruptos, Señor, tú eres, Padre Santo, el que formas algo, Señor, el que nos renuevas, el que nos das la vida, Padre Santo. Bendito te alabamos y te glorificamos por tu grande amor, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendito eres, Dios. Quiero compartirles acerca de los atributos de Dios. La vez pasada hablamos de que Dios es justo y de que Dios es omnisciente. Amén. Los atributos de Dios, hermanos, es algo que como cristianos es nuestro deber, hermanos, conocer a Dios. Porque muchas veces afuera en la calle me he encontrado con gente que me platica, bueno, yo le he compartido la palabra de Dios y ella me dice, no, es que, pues no sé, yo creo que Dios no es así. Yo creo que Dios es de esta forma. Yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios me ama, yo creo que Dios tiene misericordia, que Dios no hace acepción de personas y diferentes cosas, principalmente cuando habla uno con personas que son homosexuales o así, dice, no, es que Dios no hace acepción de personas y te sacan un argumento de quién es Dios para ellos. O sea, ellos se crean su propio Dios, pero el problema es que no es el Dios de la Biblia. Ese es el problema. Entonces, nuestro deber como hijos de Dios, ¿qué es? Presentarles al verdadero Dios. No al Dios que creemos nosotros, porque el Dios que creemos nosotros es el que, el hombre no regenerado es el que me va a bendecir, me va a cuidar, me va a proteger, me va a dejar de hacer lo que yo quiera y no voy a tener que presentar cuentas delante de Él. O sea, yo puedo hacer lo que quiera y Dios es amor de todos modos. Ese es el Dios que cree la gente. O sea, tú cuídame, tú protégeme, pero no me pidas cuentas. Tú bendíceme, bendice a mis hijos, bendice a mi negocio, bendice esto, pero no me pidas cuentas. Y ese no es el Dios bíblico. Entonces nosotros a veces, no sé si por ignorancia, yo me acuerdo que antes una persona que tenía problemas con el alcohol me decía, bueno, es que yo ya estoy yendo al grupo y ahí nos están hablando de Dios y todo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues está bien, échale ganas, ¿no? ¿Y saben qué estaba haciendo, hermanos? Avalando que él creyera en un Dios falso.
¿Por qué? Porque ese no es el Dios de la Biblia. Dios no dice que es una enfermedad el alcoholismo. Dios dice que es pecado y que va a tener que presentar cuentas delante de Él. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios para encontrar el carácter de Dios. Otra de las cosas es que los atributos de Dios nunca se van a anteponer ante la doctrina, ante la sana doctrina. O sea, es decir, yo digo, bueno, es que Dios es amor. Sí, pero también Él se aira. Él también va a hacer justicia y Él también va a hacer juicio. O, por ejemplo, podemos decir, bueno, es que yo escogí a Dios. Yo elegí servir a Dios. Yo elegí venir y arrepentirme. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios es el que nos llama. Que Dios es el que elige. Que Dios es el que escoge. El hombre no. El hombre está muerto, no puede escoger. Tú háblale a un muerto y dile, oye, yo creo que te ves un poco mal, deberías ir al hospital. Háblale y dile así. Es un absurdo. Es absurdo. Entonces, a veces nosotros inconscientemente decimos, bueno, sí, pues échale ganas, deja tu vicio, ya no engañes a tu esposa, ya no robes, ya no hagas esto. Y le estamos predicando un Dios falso. Porque lo único que estamos haciendo es hacer gente más moral, pero no arrepentida, no gente que conozca a Dios y que Dios venga y haga una obra en su corazón a través de la palabra sana y que tú se la prediques. Entonces tenemos que tener cuidado cuando hablamos con alguien que todo sea en armonía con la palabra de Dios. Dios dejó plasmada su palabra, hermano. No hay ideales que el hombre pueda hacer. El hermano Ángel compartía y decía, bueno, es que yo tenía este ideal, y yo creo que no nada más él, yo creo que muchos decíamos, yo tengo este ideal y yo sobre de eso voy a ir. A mí no me gusta que sean así, entonces yo voy a hacer así, yo voy a hacer así, y poníamos nuestros argumentos, nuestros pensamientos, lo que nosotros creíamos, a lo que a nosotros nos parecía o nos convenía. Pero cuando venimos a Dios, Dios destruye todo eso. Y entonces dice, bueno, esta es mi palabra, esto es lo que yo quiero para ti. Entonces, sobre esa línea que Él nos marca, que es su palabra, que es angosto el camino, hermanos. Es bien angosto y bien estrecho. El hombre por sí solo no puede hacerlo, pero con el Espíritu de Dios, con su alma ya, con su espíritu regenerado, puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, vamos a ver lo que es la soberanía de Dios. Y bueno, hablar de la soberanía de Dios, hermano, es algo que trasciende. O sea, es hasta difícil explicarlo. Es muy difícil, muy complicado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos sujetos al tiempo, al espacio, y nuestro Dios es infinito. Nosotros tenemos una mentalidad muy corta, demasiado corta. Entonces, es como si yo te dijera, hermano, mencióname, párate aquí por favor y mencióname el abecedario. Tú vas a terminar en un lapso de tiempo, menos de un minuto, tal vez te pares aquí y lo digas, ¿no? La última letra, bueno, Z, la que ocupamos aquí. Pero si yo te digo, hermano, párate y a ver, clase de matemáticas, dime el último número de las matemáticas. ¿Cuándo acabas, hermano? ¿Cuándo vas a acabar? Y pasa un día y estás aquí, y pasa otro día y vas a estar aquí, y pasan muchos días y aquí vas a estar. Y nunca vas a terminar. Pues más o menos así es Dios, hermano. Dios, nosotros podemos ver el universo tan grande que es, tan esplendoroso, tan bello, tan hermoso, pero Dios trasciende el universo todavía. El hombre se vuelve loco tratando de encontrarle una lógica al universo. Y la verdad es que no se puede entender, es infinito. Y Dios todavía trasciende eso. Amén. Y vamos a ver Job capítulo 25, verso 6. Vamos a ubicarnos como criaturas. Es algo que la palabra de Dios enseña. Job capítulo 25, versos 5 y 6. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice, he aquí que ni aun la misma luna
será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el Hijo de Hombre también gusano. Yo no lo estoy diciendo, hermano, bien escrito. Y cuando un hombre no es regenerado, eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Mire, por eso mucha gente el evangelio lo rechaza, el verdadero evangelio. Algo que también comentaba mi hermano Ángel y decía, nos amamos a nosotros mismos y el evangelio es de niégate a ti mismo. Todos tus deseos, todos tus gustos, todo lo que tú piensas, todos tus ideales, los tienes que hacer a un lado por amor a Cristo. Pero ¿qué nos dicen ahora en el evangelio de ahora? El falso evangelio. Dios te quiere hacer rico, Dios quiere que estés bien, Dios quiere que tu autoestima esté por los cielos, te quiere hacer rico, quiere que estés bien en todos los aspectos. ¿Será ese el evangelio? Estamos, como hijos de Dios, estamos en una posición incomparable por lo que Cristo hizo en nosotros, pero estamos en un proceso de purificación y la purificación tiene que ver con luchas, con pruebas, con dificultades, con enfermedades. Entonces, hay veces que decimos, no, bueno, es que ese evangelio a mí no me gusta. Pues, ¿cómo que gusano, hijo de gusano? ¿Y por qué me lastimas mi autoestima? ¿Por qué? De verdad, ve la Biblia, léela, escudriñala, y verás que siempre Dios pone al hombre en su lugar, que es perverso, es malo. Hay gente que dice, no, es que estás mal, yo creo que el hombre tiene algo bueno. El hombre debe de tener algo bueno. Y lo hemos escuchado aquí, el hermano lo ha compartido, el pastor ha dicho, si pusiéramos un video aquí de nuestros pensamientos, jamás volveríamos a regresar. ¿En verdad? Aún como regenerados, nos cuesta trabajo todavía. Entonces, el hombre es eso. Amén. Y vamos a ver Isaías también, Isaías 55 del 8 al 9. Amén, ¿ya lo tienen? Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿Quién dijo? Como son más altos los cielos que la tierra, así son más mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos una mente, hermanos, limitada, limitadísima. Créame que cuando yo estaba haciendo este estudio me causó cierto, no sé, impotencia, ¿no? Decir, Señor, yo sé que soy regenerado, pero a veces expresar la soberanía de Dios no te alcanza, hermano, no te alcanza. Y más, ahorita estamos en un domingo viendo la soberanía de Dios, pero tardaría meses estar llevándonos con un solo atributo de Dios, conocer esa parte del Señor. Entonces, el hombre es limitado, pero Dios es un Dios ilimitado. Dios es un Dios poderoso, Él es majestuoso y Él hace lo que Él quiere. Muchas veces decimos, no, es que Dios puede hacer mundos, Él puede dirigir las estrellas, puede guiar el mar, puede guiar todo, pero al hombre no lo puede guiar. El hombre es terco y al hombre no lo puede sujetar. ¿Usted cree eso? ¿Eso sabe en qué se basa? En la teoría del libre albedrío, que cree que el hombre es el que decide, que el hombre es el que lleva su destino. ¿Pero qué enseña la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Isaías 45, 8 y 9, ahí al ladito. ¿Ya lo tiene, hermano? Y mire, antes de leerlo, muchas veces como criaturas, como hijos de Dios aún, renegamos de ciertas situaciones que están pasando.
o de ciertas situaciones que estamos viviendo. A veces es tan fácil para nosotros, no directamente decirle, tú tienes la culpa, pero cuando decimos, ¿pero por qué? Es un reproche a Dios. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Por qué aquel sí? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué aquel sí tiene salud y por qué yo no tengo salud? Si él ni te busca, ni te ama, ni nada, y yo estoy ahí en la iglesia y voy temprano y te alabo y te doy mi ofrenda, ¿pero por qué? Entonces, si Dios es un Dios ilimitado, nosotros debemos como hijos de Dios, tenemos que comprender esto. Vamos a leerlo, dice. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. ¿Quién está hablando aquí? Dios Jehová. Ábrase la tierra y produzcase la salvación y la justicia. Está dando una orden. Háganse brotar juntamente. Yo Jehová lo he creado. Y fíjese el 9. Ay del que pleitea con su hacedor. ¿El tiesto con quién? Con los tiestos. Amén. De la tierra, dice. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que nosotros a veces estamos pleiteando con Dios. Pero ¿sabe qué somos, hermanos? Un cacho de barro. Un pedazo de barro somos. En serio, hermanos. No los quiero ofender, pero, o sea, yo soy primero. Yo primero. Pero es lo que la Biblia enseña. Pedazos de barro que a veces nos ponemos a patalear y a decirle a Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué aquello? ¿Pero por qué el otro? Amén. No debemos de entender lo que el Señor nos quiere, enseñar. Y fíjese, hay algo que me llamó la atención y quiero leérselos tal cual está, haciendo este estudio. Dice, no hay nada que jamás ocurrirá o que jamás existirá que no esté dentro de la voluntad de Dios. Nada, hermano, nada pasa, absolutamente nada, sin que sea su voluntad. Lo que hoy tú estás viviendo es la voluntad de Dios para tu vida. No te desanimes, el Señor está ahí contigo. Si tú eres nacido de nuevo, el Señor va a estar contigo. El que empezó la buena obra la va a terminar. Él quiere formar en ti un espíritu de paciencia. Tranquilo, descansa en Él. Hay veces que pleiteamos y ¿sabe qué es lo que pasa? Queremos dentro de nosotros encontrar algo que nos dé fuerza. O sea, sí decimos, Señor, sí, yo creo en ti, confío en ti, pero ya estoy pensando y maquinando. ¿Cómo le voy a hacer con esta deuda? O con aquello, o con el otro. No, hermanos. Mire, hace tiempo el pastor daba el estudio de que tenemos que ser pobres en espíritu y eso es una señal cuando viene el nuevo nacimiento. Reconocer que en nosotros no hay nada que podamos hacer que le agrade delante de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo, nos toca y nos hace reconocer que sin Él no somos nada. Y nos hace humillarnos delante de Dios y pedirle perdón y pedir su salvación y pedir que si yo no tengo nada en mí, Jesucristo venga y entonces, como Él ya pagó el precio, pongo mi fe en Él, me arrepiento, pongo mi fe en Él, creo en el Evangelio y viene una obra de regeneración, amén. Pero hay veces que ya en el camino como que eso se nos olvida. El ser pobre en espíritu es siempre, hermano. Es que reconocer que tú por tus fuerzas no puedes hacer nada. Separado de mí, algunas cosas podéis hacer. Nada, absolutamente nada. Tu problema no está en tus manos solucionarlo. Tu enfermedad no está en tus manos solucionarlo, hermano. ¿Por qué estás así? Dios quiere. La soberana voluntad de Dios. Y como les comentaba, hay veces que la gente no quiere esto. No, pero ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Pero por qué hay tantas guerras? Y como cristianos a veces nos quedamos callados, no sabemos qué contestarles. Y más, hay veces que, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué habrá tanta maldad? ¿Por qué habrá tantas guerras? No sabemos. Está en la palabra del Señor. Vamos a ver varias citas. Salmos 115:3.
Salmo 115:3, está muy corto. Amén. ¿Ya lo tiene, hermano? Salmo 115:3. Amén. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. ¿Todo lo que qué? Lo que Él quiso. O sea, Él no se dejó influir por, ¿qué te gusta? A ti, a ver, Gabriel, ¿qué te gusta a ti? Miguel, a ver, ¿tú qué te gusta? Como, ¿qué te gustaría que hiciera o no? No, hermanos. Él es soberano. Salmo 135:6. Salmos 135, verso 6. Amén. Y dice la palabra del Señor, todo lo que Jehová quiere, ¿qué dice? Lo hace. ¿En dónde? En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Todo lo que Él quiere hace. Todo, absolutamente todo. En los cielos y en la tierra. ¿De quién es, hermano? ¿Te parecería que yo llegara a tu casa y empezara a acomodar tu casa a mi gusto? Que yo dijera, no, eso no va ahí. A ver, póngalo acá. Pues que no le he dicho que eso no va ahí, ¿no? Es usted, ¿verdad? Entonces, hay veces nosotros sí queremos decirle, no, ¿por qué yo? Mira, aquel se porta bien mal y no le pasa nada, creo que hasta le das más y le das más y le das más. No, hermanos. Lamentaciones 3:37. Veíamos que no hay nada que jamás ocurrirá o jamás existirá que no esté dentro de la voluntad de Dios. Amén. Jeremías 3:37 al 39. Lamentaciones, perdón. Lamentaciones 3:37 al 39. Amén. Dice, hace una pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién será, hermanos? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lo que veíamos, ¿verdad? Se queja y se queja y se queja. ¿Sabe de qué se tiene que lamentar el hombre? Laméntese de su pecado, de su estado delante de Dios, de su posición que tiene ahorita sin Dios. Laméntese de eso, no de las circunstancias, no de lo que estamos viviendo, sino de la situación en la que está él como criatura caída. Amén. Isaías 45, del 5 al 7. Isaías 45, del 5 al 7. ¿Lo tiene, hermano? Fíjese lo que dice aquí, dice, yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y ¿qué? Creo las tinieblas, que hago la paz y ¿qué más? Y creo la adversidad. ¿Quién lo hace, hermanos? Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y aunque hay gente que no le gusta esto, porque dice, no, ¿cómo que Jehová va a hacer eso? Bueno, que no es un Dios de paz, que no es un Dios bueno. Esto no le quita bondad a Dios, hermano. Esto no le quita que Dios, los atributos de Dios están en perfecta armonía. En perfecta armonía. A veces se cree igual cuando hablamos del atributo de la ira de Dios. Se cree como que si fuera un defecto de Dios, que Dios se aira. Dice que es paciente, pero que un día va a ser derramada su ira sobre todos aquellos que siguen obstinados en su pecado. Amén. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 6 al 9. Primera de Samuel, capítulo 2, versos del 6 al 9. Amén. Dice la palabra del Señor, dice, Jehová mata. ¿Quién mata? Y Él da la vida.
Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecerán en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Aún la gente que tú ves que tiene, es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios. Aún, mire hermano, hay veces que decimos, es que Dios no es justo. Porque vemos que otros prosperan o que otros tienen salud. Y yo te hago una pregunta, si tú fueras Dios, ¿qué le harías a esa persona? Yo creo que inmediatamente la destruyes. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que tú también has fallado. Y que también podría haber alguien que también te podría aniquilar a ti. Entonces, Dios es justo, hermano. Dios es amoroso, tiene paciencia para con todos, pero va a haber un día en que su ira va a ser derramada. Y Él hace lo que Él le place, porque tu vida y mi vida le pertenecen. Este lugar donde vivimos, llamado planeta Tierra, es de Él. Lo que está afuera del planeta es de Él. Lo que no conocemos es de Él. Todo. Dios siempre actúa independientemente, hermanos. Él no se deja influenciar por nadie ni por nada. Él es totalmente independiente de nosotros, de todo, de sus criaturas. Déjame preguntarle algo. ¿Quién envió el diluvio? Qué malo es Dios, ¿verdad? No, hermanos. Dios justo. ¿Quién ordenó la crucifixión de Jesucristo? ¿Quién fue, hermanos? Entonces, tenemos que partir de ahí para entender muchas cosas que están pasando en nuestras vidas. Ya no estemos reprochándole a Dios. Ya no estamos diciéndole por qué Él tiene y yo no, por qué Él es sano y por qué yo no. No, hermano. Mira, en la condición que estás ahorita es la que Dios quiere que estés. Y dice que los que amamos a Dios, todas, algunas o todas las cosas nos ayudan a bien, todas, absolutamente, buenas y malas. Y déjame decirte algo, hay veces te ayudan más las malas para formar tu carácter, para formarte delante de Dios. Y a veces viene esa prueba otra vez y ya sabes que debes de correr al Señor y refugiarte en Él. Y que en tu mano no está hacer nada. Y que en tu mano no puedes hacer nada y te refugias en el Señor y Dios viene. Un hombre que es un ejemplo en la palabra de Dios es Job. Tú lees ese libro y es un tremendo libro. Por cierto que el propósito del libro no fue escrito para ver el sufrimiento humano, de qué manera el hombre sufre. No, fue para no dejar por ahí ninguna pregunta de que Dios es Dios y de que Él le pertenece absolutamente todo. El concepto que Job tenía de Dios fue despedazado, hermanos. ¿Por qué? Dice que no pecó, y eso es cierto, la palabra lo dice. Pero ponte a pensar, cuando Job dice que él se empieza a excusar delante de Dios y dice, bueno, Señor, yo no he hecho esto, no he hecho aquello, no he hecho lo otro. Pero en base a lo que él había vivido, ¿qué había hecho? Dios mismo lo exaltaba delante de Satanás, ¿no? Y decía, ¿has visto a mi siervo? Varón apartado del mal, temeroso de Dios. Pero que Job tenía el pensamiento de que, bueno, yo vengo, presento holocaustos delante del Señor, porque si acaso mis hijos pecaron, porque yo he pecado contra él, y lo hacía, eso era algo verdadero. No era que Job dijera, no, pues para que vean los demás, no, era algo sincero, Dios lo reconocía. Pero al mismo tiempo Job tenía ese pensamiento que a veces tenemos nosotros, no, pues yo estoy buscando al Señor y ahora ¿por qué me está yendo mal? Y los que arremetieron contra Job fueron sus amigos.
su esposa. Miren, casi lo quisieron destruir con lo que le decían. Y no es que estuviera mal lo que le estaban diciendo, porque exaltan la grandeza de Dios, pero en el contexto que lo estaban haciendo, ese era el problema. Y vamos a ver el ejemplo de Job. Vamos a Job capítulo 31. El concepto de Job fue totalmente hecho a un lado. Pues él decía, bueno, yo presento holocaustos delante del Señor y Dios me ha estado bendiciendo. Era una forma de decir, bueno, le estoy agradando a Dios, como que era cierta garantía, ¿no? De decir, bueno, mis súplicas están llegando delante del Señor, porque presento holocaustos, procuro estar bien delante de Dios, y vamos a verlo, ahí en el capítulo 31, desde el 1, dice que él fue un hombre, él se empieza, digámoslo así, bueno, aquí dice, ¿no? Job afirma su integridad, y no es algo que es una mentira, es algo que el Señor avaló, y dice en el 31:1, dice, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Estaba hablando de que Job no tenía malicia para ver una mujer, en contraste a muchos de nosotros, ¿verdad? Que todavía nos cuesta trabajo y nos tenemos que estar ahí, es una batalla diaria, pero Job, él estaba diciendo la verdad, En el verso 9 y 10 del mismo capítulo, dice, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otros mi mujer, y sobre ella otros se encorve. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba queriendo faltarle a su prójimo, andando con la esposa de él, cometiendo adulterio. Él decía, no, tampoco por ahí, Dios, puedes reprocharme, porque pues yo en eso he sido íntegro, amén. Verso 13 y 14. Dice, si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Él tenía un trato justo para con la gente que trabajaba con Él, que eran sus siervos. Entonces, era un hombre justo. Versos 16 al 22, dice, si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la viuda, si comí mi bocado solo, y no comió de él el huérfano, porque desde mi juventud creció conmigo como con el padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda. Si he visto que pereciera alguno sin vestido, y el menesteroso sin abrigo, y si no me bendijeren sus lomos, y del vellón de mis ovejas se calentaron, si alcé contra el huérfano mi mano, aunque viese que me ayudara a la puerta, mi espada caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. ¿Qué quería decir esto, hermano? Compartía de lo que Dios le daba. Él no era de los que, no, Dios me bendice a mí, pues tú ve cómo le haces. He escuchado a gente que tiene la posibilidad de ayudar y dice, no, yo no te voy a regalar nada. Y no lo estoy diciendo de mí, he escuchado a gente que le dice a otra gente que tiene necesidad, gracias a Dios tenemos para comer, pero he escuchado a gente que ve gente en la calle y dice, no, yo no te voy a ayudar, te enseño a trabajar si quieres, pero no te voy a dar nada. Y son gente que tiene. Job no tenía ese problema. Job sabía de quién venían las riquezas. Job sabía que la prosperidad, las riquezas venían de parte del Señor. Amén. En el verso 23, ¿qué dice? Porque temí el castigo de Dios contra cuya majestad yo no tendría, ¿qué? Poder. Entonces, Job era un hombre que temía a Dios. Estaba siempre en su corazón. Siempre estaba el temor de Dios. Imagínense a un hombre, aquí, hace 8 días el pastor preguntaba y decía, ¿quién ha sufrido lo que Pablo sufrió? Hambres, persecuciones, sed,
Pues yo creo que nadie, hermanos. Nadie. Sí, tal vez hemos pasado un momento de necesidad, pero no al grado y por la causa que Pablo lo estaba pasando. Ahora, ¿quién ha pasado lo que Job pasó? Se te mueren tus hijos, te quedas en la quiebra, te viene una enfermedad y cuando crees que vienen tus amigos a echarte la mano, como decimos, a decirle, pues échale ganas, te dan el tiro de gracia y te dan la patada para que te acabes de caer. Entonces, imagínense. Y Job decía, imagínate lo que había en la cabeza de Job. ¿Por qué? O sea, sí, Señor, yo ve todo lo que... Él afirma su integridad aquí. Señor, no he visto a mujeres ajenas, no, ni siquiera he deseado estar con ellas, no he estado acechando la puerta de mi prójimo para hacerlo. He compartido de lo que tú me has dado, he tenido temor tuyo en mi corazón y viene esto. ¿Cómo lo tomaríamos nosotros, hermanos? Se acabó el mundo, ¿no? Se acabó el mundo. Versos 24 al 28 dice, y si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, esto habla de soberbia, de altivez, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, es decir, por mi fuerza yo tengo lo que tengo, eso es lo que quiere decir, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Job tenía bien entendido que todo eso procedía de Dios. Job no mintió, hermanos. En Job 1:8 Dios le dice a Satanás, ¿verdad? Considera a mi siervo y, como decimos, ¿no? Lo presume. Amén. Vamos a Job 38. Y mira, cuando Dios le contesta, es algo increíble porque, pues humanamente, ¿qué esperas? ¿No? Sí, es cierto, Job, sí, es que me pasé contigo, Mira, viendo tantos malvados y yo poniéndote la mano a ti. Pero ya no vuelve a pasar, Discúlpame, ahí te van tus hijos, ahí te va tu dinero, ahí te va todo. ¿Hizo eso Dios? Se justificó delante de Job, dijo, no, es que sí, me pasé contigo, ¿no? Como decimos, me pasé y no, pues ya, perdón. Fíjese lo que dice, no lo vamos a leer todo porque es mucho, pero vamos a leer hasta el 11. Dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Qué harías si el Señor te dijera así, hermano? Sí, crees que sabes mucho de tu vida. ¿Por qué la enfermedad? Ok. A ver, mira, eso de cíñete es, mira, abróchate los pantalones y póntelos bien. Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar a mí. Es eso. Como que Dios desafiando a Job, decir, ok, tú sabes todo. Tú sabes el por qué, ok. Y entonces viene en el 3 y dice, ahora ciñete en el 4, dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas al mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Y si seguimos leyendo, hermanos, en verdad, o sea, dice, a ver, ok, tú preguntas por qué y contéstame, ¿sobre qué está fundada la tierra? ¿Qué le quiso decir, hermano? ¿Qué le quiso decir a Job con eso?
A ver, Job, ¿de quién es todo esto? ¿De quién es? O sea, tú me cuestionas y bueno, ¿de quién es todo esto? Todo lo que tú ves, el sol, las estrellas, ¿de quién es? Fue lo que Dios, porque son varias preguntas. Y bueno, Dios en su misericordia dice, bueno, ok, yo tengo el poder para dar y para quitar, porque todo es mío, todo es mío. Tu vida me pertenece a mí. Todo lo que tú crees o creías tener, viene de mí, ¿no? Tú lo dijiste. Entonces, yo tengo el poder para quitártelo. Hay veces nosotros así nos pasa, hermanos. Mire, sabemos que los tiempos son peligrosos, ya son los últimos tiempos. De verdad, hermanos. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted cree que vale la pena por lo que se está afanando ahorita aquí en este mundo? Yo le voy a decir algo. Nosotros no estamos exentos de que haya una persecución aquí. Puede ocurrir si es la voluntad de Dios. Y tal vez nos viniera bien para ver quiénes son los que de verdad son hijos de Dios, porque un hijo de Dios no lo va a negar. ¿Sabe qué es lo primero que van a quitarle cuando venga una persecución? ¿Sabe qué es lo primero? Lo que ha sido a lo largo de la historia de la iglesia, ¿sabe qué es lo primero que le van a quitar? Su casa, su carro, sus coches, sus bienes materiales. Eso es lo primero que le van a quitar. Y va a tener la opción, le van a decir, mira, niega tu fe y ahí está todo otra vez. Pero ¿sabe qué? El que niegue va a ser una evidencia de que nunca fue hijo de Dios. Entonces, ¿valdrá la pena estarme afanando tanto? Y no te estoy diciendo que no trabajes, hermano. Dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces nos afanamos tanto en las cosas materiales. Y no sabemos, hermano, si mañana se desata una persecución, si el mundo colapsa, porque está colapsando, no sé si ves las noticias. Está colapsando en todo sentido, económicamente, moralmente estamos hasta el suelo, terremotos, inundaciones y todo. Y por todo, y un día te vas a dar cuenta que por todo lo que tú luchaste, o por todo lo que tú te afanaste, por todo lo que tú era el centro de tu vida, no valió la pena. Por eso Pablo decía, todo lo anterior lo tengo por basura, por amor a Cristo. Porque hay veces que lo que creemos nosotros tiene un valor. No es así, hermano. Como hijo de Dios, tú debes de darle valor a lo que en realidad es eterno. Tu vida es comprada por la sangre de Cristo, amén. ¿Estamos de acuerdo en eso, amén? ¿Y dónde está tu morada? ¿Dónde está? ¿Aquí? Entonces échale ganas, hermano. Si está aquí, échale ganas. Pero déjame decirte que todo va a ser destruido. Pero si tu morada es eterna, si tu morada es celestial, ¿qué tienes que buscar? Las cosas de arriba. Ahora, no me conteste, pero ¿cuántos leen la Biblia a diario? Pero usted contéstese, usted solito, no conteste. ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces buscas al Señor? ¿Cuántas? Porque si tú dices que estás viendo las cosas del reino y no estás orando y no estás buscando a Dios, y no es una contradicción lo que estás diciendo con tus hechos, es algo absurdo, no tiene sentido. Pero si tú estás diciendo, no, yo estoy buscando al Señor. Hay veces decimos, es que llego cansado del trabajo, es que llego, pues párate más temprano. Mira, si tienes una junta, una reunión o un cliente esperándote, te paras temprano. O en tu trabajo se te exige que llegues temprano, te llegas temprano. Y decimos que le damos más valor a Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. Porque si le damos de verdad más valor a Dios, parémonos más temprano, oremos al Señor, encomendémonos a Él, hagámoslo, viendo hacia las cosas eternas, hermano.
Entonces, Dios es digno, hermano. Es digno de que lo hagamos. Y Él en su soberana voluntad te escogió. Te escogió, hermanos. Amén. Vamos a Romanos 9:22. Nueve, 22 y 23. Amén. Si lo tiene, diga amén. Y dice la palabra del Señor, Romanos 9, 22 y 23, dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su qué? Amén. Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria las riquezas de qué? De su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Por eso le mencioné dos palabras, poder, que hacer notorio su poder y las riquezas de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, Dios como dueño del universo, como rey del universo, dueño absoluto, Él tiene derecho a desplegar sus atributos en su creación. Él tiene ese derecho, son de Él, no son de nosotros. Y Él dice que Él lo hizo para hacer notorio su poder y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Amén, hermano. Él tiene todo el derecho, hermanos. Y si todo es de Él, y hemos estado hablando del mundo, de la tierra, de todo, del mar, ¿usted es de Él? ¿Usted es de Él? Dios, fíjese, una de las cosas, en su soberanía, colocó a cada criatura como a Él le pareció. Amén. Como a Él le pareció a cada criatura. A los peces en el mar y así. A usted, a mí, nos colocó. Él hizo ángeles en un estado condicional. No sé si me explico. El diablo, ¿dónde cayó? ¿De la tierra cayó o del cielo? Él cayó del cielo. Dios sabía y previó que él iba a caer y lo puso en una posición condicional. O sea, él podía ser alterado. Satanás y los ángeles que cayeron juntamente con él. Amén. Vamos a verlo en 2 de Pedro 2:4. Aunque Él no es el autor de su pecado, Él en su permisiva voluntad así lo hizo. Porque si Dios no fue algo que a Dios se le escapó de las manos, ¿o cree usted que el que Satanás hubiera caído fue que a Dios se le escapó de las manos? No, es que este ángel, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, ¿ya lo tiene? Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles, pecaron, pero no es algo que al Señor se le fue de las manos. No fue algo de decir, no, se me fue. Fue la voluntad permisiva de Dios. A otros ángeles los creó en un estado inmutable delante de Él, que no pudieron cambiar, que no pudieran pecar. Como lo dice 1 de Timoteo, capítulo 5, verso 21, búscalo. A veces para nuestra mente causa cierta frustración a lo mejor de no poder entender todo, pero es algo que Dios sabía. 1 de Timoteo 5:21, ¿ya lo tiene, hermano? Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles, ¿qué? Escogidos,
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Esos ángeles ya estaban en un estado inmutable delante de Dios. Los ángeles que les estoy hablando son los de lo que ahora son los demonios. Cayeron. Porque Dios, ¿por qué? ¿Por qué cayeron? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué Dios no previó que Satanás iba a pecar? Él lo sabía. Como les digo, aunque Él no es el creador del pecado o el que tuvo el que le puso el pecado ahí, Dios lo creó de ese modo. ¿Por qué lo creó así? Por su soberana voluntad. Es lo mismo lo que estamos hablando. Dios a cada criatura la puso en la posición que Él le plació. Adán y el pueblo de Israel, ¿en qué posición los puso? En un estado condicional. Adán tenía todos los recursos estaba excelentemente en el huerto, pero Dios lo puso en un estado condicional. Y Él previó que cayeran. ¿Y por qué hizo esto? ¿Por qué Dios permitió eso? Lo acabamos de leer hace rato. Porque Él quería mostrar sus atributos, mostrar su misericordia, mostrar su amor, mostrar su bondad, mostrar su omnisciencia, su poderío, mostrar todo eso. Israel estaba condicionado, hermanos, en la antigua dispensación, eso ya lo vimos. Decía, si cumples la ley, vives, y si no la cumples, ¿qué pasa? Muera irreversiblemente. Si fallas en un punto, si fallas en uno, te haces culpable de todos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Dios quiso mostrar eso en nosotros y puso a cada criatura como Él le plació. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque tiene todo el derecho de hacer con su creación lo que Él le plazca. Amén. Vamos a Romanos 9, 18 al 21. Regresemos a Romanos, donde estábamos. Y aquí viene, es la respuesta a por qué Dios. Romanos 9, 18 al 21. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 9, 18 al 21. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Endurecer, endurece. Pero ¿qué dirás? ¿Por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y aquí viene la respuesta, hermanos. ¿O no tiene qué? Potestad. ¿Qué es eso? ¿No tiene el derecho, el poder de hacer Él lo que Él quiera? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es algo que a veces nos cuesta trabajo digerir, pero es así, hermanos. El Señor lo manda. Muchas veces, mire, hay una pregunta que siempre anda ahí como que volando en el aire. Dice, bueno, si Dios es soberano y Él escogió, ¿no? Entonces, ¿a los que no escogió son culpables o no son culpables? Sí son culpables. ¿Por qué? Porque por la ordenación o la orden que dio Dios de que el hombre fuera responsable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, colocó al hombre en un estado de responsabilidad de él, de sus actos. Porque si no, entonces no tendría culpa el hombre. Tú me creaste así y aquí ahora acabamos de leer. ¿Por qué entonces sin culpa? Bueno, pues ¿quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Que Él no tiene el poder para ponerlos en la condición que Él le plazca. Entonces estamos basados sobre la responsabilidad. El hombre tiene una responsabilidad delante de Dios porque así Dios lo dictaminó. Así Dios lo ordenó en su soberana voluntad, hermanos. Le digo, esto a veces cuesta trabajo, pero es así, hermanos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué Dios te amó?
Nacidos de nuevo, contéstenme. ¿Por qué Dios los amó? Porque vio algo en ti tan maravilloso y dijo, este es un tipazo, no, este lo voy a escoger porque este tiene que estar en mis filas. Mira esa mujer, no, esa mujer, virtuosa, véngase para acá, aquí, pásese de este lado. ¿Por eso? ¿Por qué Dios nos eligió? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, o sea, decir, bueno, es que Dios vio algo en mí, bueno. Es que pues yo soy un tipazo y la verdad, pues Dios, te sacaste la lotería conmigo, la verdad, en serio, No, hombre, Señor, ¿qué dicha tienes tú de tenerme en tus filas? En serio. ¿Es por eso, hermanos? ¿Algo bueno vio Dios en el hombre y por eso lo eligió? Por su soberana voluntad. Su soberana voluntad fue la que nos escogió. Porque nosotros nada somos, nada éramos, hermanos. Sin Dios nada éramos. Pedazos de barro. Y cuando intentábamos hacer justicia o hacer buenas obras, para Dios eso era como estiércol, peor. Dios nos quitaba su mirada de nosotros, pero Él en su soberana voluntad te escogió a ti, me escogió a mí. Te amó a ti y me amó a mí. ¿Por qué? Porque Él quiso desplegar sus atributos para contigo. Quiso mostrarte su misericordia, quiso mostrarte su amor, quiso mostrarte su poder en tu vida, para que vieras la diferencia que hay entre cuando tú lo querías hacer en tus fuerzas, y como decía mi hermano, y querías sacar la ira y querías sacar el coraje y no podías. ¿Podrá el etíope cambiar su? No. Y que sin Dios nada somos, y que Él por su amor, por su misericordia, y te empieza a mostrar todos sus atributos, y que Él conoce lo más profundo de tu corazón, su omnisciencia actuando ahí. De verdad, hermano, te invito, escudriña la Biblia. En cada parte que tú ves en la Biblia viene el carácter de Dios ahí, desde el primer versículo y el primer capítulo. En el principio creó Dios, el Todopoderoso, creando ahí, de la nada haciendo algo, como lo hizo contigo y conmigo. De la nada, cuando nadie daba un peso por nosotros, cuando todos nos señalaban, cuando toda la gente se ponía en contra, Dios vino y en su misericordia nos dio su amor. No porque tuviera la obligación de hacerlo. Él no tenía la obligación de hacerlo. Dios nos escogió por su soberana voluntad. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Cuál es la bendición de esto? Cuando usted es escogido, usted está en un estado incondicional. Adán lo condicionó, a Israel lo condicionó, pero usted, si es un nacido de nuevo, es un amor incondicional y eterno. Un amor eterno no va a depender de lo que tú hagas o de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Él hizo en la cruz por ti. Ese amor que mostró, te puso en un estado incondicional, y vamos a verlo ahí en Hebreos, capítulo 9, ya vamos a acabar. Hebreos capítulo 9, verso 11 y 12. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, aquí está haciendo el contraste entre lo que el pueblo de Israel hacía y lo que Jesucristo vino a hacer, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué? Eterna redención. ¿No te da gusto esto, hermanos? ¿No te da gusto, en serio? No tuviste que hacer nada. No tuviste que hacer, mira, eso del libre albedrío no es cierto. Sí puedes escoger ciertas cosas,
Agarraste la playera que te gustó y te la pusiste en los pantalones y lo que tú quisiste te lo trajiste. Pero delante de Dios, para que Él te escoja, tú no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Eso es una mentira. Que yo es que tal vez si yo le pido a Dios me va a escuchar. No. Y por eso es necesario que nosotros, nuestra vida, siempre vengamos delante de Dios con un corazón humilde, con un corazón agradecido por todas las circunstancias, hermano. Por todas las circunstancias, por más adversas que parezcan. Y esta semana tuvimos una semana, mi familia y yo, difícil, pesada, pero gracias a Dios, bendito Dios. Ahí estuvo Él con nosotros, cuidándonos, guardándonos, sosteniéndonos con su mano. Y igual yo creo que todos podemos decir lo mismo. Todos podemos decir lo mismo y la eternidad no va a alcanzar para agradecerle al Señor, hermanos. Por su grandeza, yo no sé si cuando ya estemos delante de Él podemos entender su grandeza, porque los ángeles mismos se quedan perplejos de la grandeza de Dios. Los mismos ángeles, y Él, digamos, está ahí con Él, ¿no? Pero se quedan maravillados de lo que Dios está haciendo en su iglesia. Se quedan perplejos, se quedan sin palabras, se les queda la vista en un lugar fijo y no tienen palabras para describir al Dios soberano, al Dios eterno, al Dios amoroso, al Dios bueno. Debemos de tener esa actitud, hermanos. Apocalipsis 4:11, ya es la última cita. Y esto es lo que vamos, si tú eres un hijo de Dios, esto es lo que vamos a estar haciendo, hermanos. No otra cosa, esto es lo que vamos a estar haciendo. Fíjate lo que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. ¿Y por qué? Y por tu voluntad existen y fueron creadas. No hay otra cosa. La voluntad soberana de Dios es la que nos sostiene. La voluntad de Dios soberana, que no se dejó influenciar por nadie, sino que Él hace lo que Él quiere, es lo que nos sustenta. Pero ¿sabes qué, hermano? Dios te tiene en su mano. Dios te tiene en su mano. Y todo lo que hace Él, lo hace para tu bien. Aunque tú con tus ojos físicos no lo veas, pero tienes de verlo con tus ojos eternos. Te está santificando. Te está santificando, hermanos. Amén. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Y si tú tienes gratitud para con el Señor, demuéstraselo, hermano. ¿Qué implica lo que acabamos de entender? ¿Qué implica en mi vida? ¿Qué implicaciones tiene en mi vida? ¿Cómo debo de vivir entonces mi vida? ¿Cómo debo de comportarme? ¿Cuál debe de ser mi carácter delante de Dios? ¿Cómo debe de ser? Firme, sabiendo que Dios está ahí conmigo y que Él está haciendo su obra. Y que por el puro afecto de su voluntad es que Él nos llamó. Cierre sus ojos, empiece a alabar al Señor, exáltelo, bendígalo, glorifíquelo. Sea pobre en espíritu, hermano. Reconozca que en usted no hay nada bueno. Reconozca, hermano, el poderío de Dios. Reconozca que solamente Él es el que nos sustenta y que si estamos hoy en pie es porque Él nos ha sustentado y Él nos ha sostenido hasta este momento. Bendito Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres un Dios soberano sobre todo, Señor. Sobre todo, Padre, sobre los cielos, sobre la tierra, sobre nosotros, pero sobre todo como nosotros, como tus hijos, Padre Santo, tienes un propósito especial, Señor. Bendito eres, Señor. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, Dios. Señor, no sabemos si la eternidad nos alcanzará para, Señor, darte las gracias. No podremos, Señor. Pero ahora queremos aquí en esta tierra, Señor, vivir con un corazón agradecido, humilde, Señor, aceptando tu voluntad en cada área de nuestras vidas, Señor. Te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, porque solamente tú la mereces, Dios. Solamente tú, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Queremos, Padre Santo, saber más de ti, Señor. Queremos conocerte, Señor.
Queremos conocerte, Padre Santo. Y que Padre Santo, y de igual manera, Señor, nosotros no sabemos quiénes son los elegidos allá afuera y nuestra responsabilidad es hablarle a todos, Señor, pero un Dios bíblico, un Dios que la Biblia enseña, no un Dios que nosotros creemos en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer de buscar tu rostro, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, bendito eres por tu palabra, Señor. Glorifica al Señor, hermano, dale exaltación. Si tú eres un nacido de nuevo, dale exaltación a tu Padre. Si tú no lo eres, de todos modos, un día te vas a tener que hincar delante de Él y reconocer que Él es Dios. Bendito eres, Padre Santo, digno de toda gloria y toda honra, Señor. Te exaltamos, Señor, te adoramos. Quiero conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la honra, al que está sentado, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado